Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez del grupo 7ISS11 y bueno, en este video lo que voy a hacer es explicar y justificar un poco mis respuestas en el examen del capítulo 1 del curso que estamos llevando a cabo. El curso se llama Conmutación y Enrutamiento de Redes. Entonces, la primera pregunta dice: la definición con el objetivo de seguridad. No se utilizan todas las opciones. Bien, primero que nada, en esta primera opción que dice solo es posible si se solicita la validación del receptor. En este caso no corresponde a ninguno de estos tres definiciones. La opción 2 dice solo los destinatarios pueden acceder a los datos y leerlos. Y bueno, esta corresponde a la definición de confidencialidad. Enseguida, la tercera no corresponde a ninguna de las definiciones. Y enseguida, el significado, la definición de integridad asegura que no se modifique la información durante la transmisión. Y por último, la definición de disponibilidad asegura el acceso confiable y oportuno de los datos. Bueno, como vemos aquí, las respuestas prácticamente todas son del curso. Y en este caso están en este capítulo 1.3.2.5. Entonces vamos al 1.3.2.5. Y bueno, como vemos, en este capítulo nos habla sobre la seguridad. La seguridad de la infraestructura, de la red. Y en la seguridad dice que tenemos tres requisitos principales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y bueno, aquí mismo nos dice su definición. Entonces esa sería la justificación de la pregunta 1. La pregunta 2 dice: ¿cuál de las siguientes son funciones de los terminales de una red? Elija dos opciones. Yo elegí proporcionan el canal de voz por el que viaja el mensaje de chat y dan origen a los datos que fluyen por la red. Esta respuesta la podemos observar en el capítulo 1.2.12. Bien, la respuesta, como vemos, nos muestra lo que viene siendo las terminales, lo que su significado y bueno, dentro de toda esta definición o del tema de terminales se encuentra esta respuesta. Bien. La tercera pregunta. La tercera pregunta dice: un administrador de redes está implementando una política que requiere contraseñas seguras y complejas. ¿Qué objetivo de protección de datos admite esta política? Y yo como respuesta le puse confidencialidad de los datos. Esta respuesta la podemos observar en el capítulo 1.3.25, en el cual nos dice nos da la definición de confidencialidad. Punto 5. Y bueno, confidencialidad, como ya lo hemos dicho, se refiere a que solamente los destinatarios deseados y autorizados pueden acceder a los datos y leerlos. Y bueno, ahí viene implícito lo que viene siendo contraseñas seguras y complejas, que es lo que incluye este requisito de seguridad. Y por eso la respuesta es confidencialidad de los datos. La siguiente dice: ¿cuáles son las dos soluciones de Internet que proporcionan una conexión a Internet permanente de ancho banda elevado a las computadoras en una oficina en el hogar? Elija dos opciones.
Y bueno, yo como respuesta puse telefonía por dual UP y cable. Y bueno, esta respuesta o la respuesta a esta pregunta igualmente la podemos ver en todo lo que es el curso, en el capítulo 1.4.2.3, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál era? 1.4.2.3. Y bueno, dentro de esto se viene lo que es la respuesta de esta pregunta, en donde nos dice que en el que nos viene, porque aquí dice: la conexión de internet es fundamental para la tecnología del hogar inteligente. DSL y cables son tecnologías comunes que se utilizan para conectar hogares y pequeñas empresas a internet. Y bueno, ahí estaría esa respuesta. La siguiente pregunta. La descripción con la forma de comunicación de red. No se utilizan todas las opciones. Bueno, como vemos, tenemos lo que es la definición de podcast, medios sociales, wiki y mensajería instantánea. Estas mismas definiciones se encuentran en el capítulo 1.1.1.5. en el cual nos da toda la definición de texto, medios sociales, herramientas de colaboración, blogs, wikis, podcasting, aplicación para compartir y etcétera. Y bueno, de aquí fue donde saqué las respuestas para esta pregunta. La siguiente dice: ¿qué tipo de tráfico se requiere en calidad de servicio? La calidad de servicio se refiere al hecho de poder transferir contenido como videoconferencias, voz, audio. Y bueno, esto lo podemos ver en el capítulo 1.3.2.4. Y bueno, aquí se encuentra la respuesta a esta pregunta. En la cual nos dice que es un requisito cada vez más importante para las redes hoy en día. Las dos aplicaciones Para la siguiente pregunta dice: ¿qué tendencia de redes implica el uso de herramientas y dispositivos personales para acceder a los recursos de una red empresarial o universitaria? Y bueno, la respuesta es BIOS, que esta se encuentra en el capítulo 1.4.1.2, en el que nos explica el concepto de Bring Your Own Device, sus tendencias y lo que significa poder usar cualquier dispositivo de cualquier persona en cualquier lugar, ya sea de forma inalámbrica. Entonces esto es lo que nos sirve para acceder a recursos de una red empresarial o universitaria. La pregunta siguiente dice: ¿cuál de estos dispositivos cumple con la función de determinar la ruta de los mensajes? Que los mensajes deben tomar a través de la Internet Works. Y mi respuesta es un router. Y bueno, esta pregunta también la podemos ver en el capítulo 1.2.1.1, donde nos vienen todas las definiciones y la explicación de los medios intermediarios. La siguiente pregunta: ¿cuáles de las siguientes afirmaciones describe el uso de tecnología de redes por línea eléctrica? Y mi respuesta es un dispositivo que se conecta a una LAN doméstica existente mediante un adaptador y un tomacorriente. Y bueno, esto se encuentra en el capítulo 1.4.2.2.
en el que nos da una pequeña explicación sobre lo que se refiere a redes por línea eléctrica. Y bueno, también nos da un esquema que podemos observar. Bien, la siguiente pregunta: ¿cuáles son dos opciones de conexión a internet que no requieren que se tiendan cables hasta el edificio? Bueno, esta pregunta también es un poco tiene un poco de obviedad y sentido común, ya que también aparece en el capítulo 1.2.4.2, pero con el simple hecho de leer la pregunta también podemos responderla sin necesidad de haber leído el curso. Y bueno, la respuesta es datos móviles y satelital, porque estas dos no requieren una conexión de cable. La siguiente pregunta es: ¿a qué tipo de red debe acceder un usuario doméstico para realizar compras en línea? Y bueno, la respuesta es internet. Bueno, yo le puse internet, pero la respuesta no sé exactamente si es internet o una red de área local. Está ahí entre esas dos, pero puse internet. La siguiente pregunta dice: un empleado de una sucursal está realizando una cotización para un cliente. Para ello necesita acceder a la información confidencial sobre precios que se encuentran en los servidores internos de la oficina central. ¿A qué tipo de red debería acceder el empleado? Y bueno, mi respuesta es una intranet. Esta respuesta se encuentra en el capítulo 1.2.3.2, que una intranet se refiere a el servicio de un internet que es de una sola organización o empresa. Y bueno, lo podemos ver en el capítulo 1.2.2.3.2. Bueno, aquí como vemos nos dice: el término internet se utiliza para hacer referencia a la conexión privada LAN y WAN que pertenece a una organización. Y bueno, esa sería la respuesta de esta pregunta. La siguiente dice: ¿cuáles son los criterios que se utilizan para seleccionar un medio de red entre varios medios de red? Elija dos opciones. Y mis respuestas fueron: la distancia que el medio seleccionado puede transportar una señal correctamente, el entorno en que se puede instalar el medio seleccionado. Como vemos, en este capítulo también nos menciona lo que es los medios de red, que es la fibra óptica, aquí está, cable de cobre, fibra óptica y tecnología inalámbrica. Y bueno, dentro de esto es donde se encuentra la respuesta a esta pregunta. Aquí, en el que nos menciona los criterios por considerar al momento de elegir medios de red. Y bueno, aquí está más o menos implícito la respuesta. La siguiente dice: una empresa está contemplando la posibilidad de utilizar una red de cliente-servidor o una red entre pares. ¿Cuáles son tres características de una red entre pares? Elija tres opciones. Mis respuestas fueron: facilidad de creación, mejor rendimiento a los dispositivos, como actúan como cliente y como servidor, y menor costo de implementación. Esto también se encuentra en el capítulo 1.1.23, en el que nos explica básicamente las ventajas y desventajas de las redes entre pares y a qué se refiere, ¿no? La siguiente pregunta dice:
¿Cuál de las siguientes es una característica de una red convergente? Esto se encuentra en el capítulo 1.3.12, en el que nos dan una definición de la red convergente, y en este caso una red convergente hace referencia a una infraestructura de red en la que podemos transmitir datos, voz y video dentro de la misma. Y bueno, como vemos aquí esta es mi respuesta, la misma que aparece en el capítulo, es en este capítulo, ¿no? 1.3.1.2. Y bueno, aquí se encuentra la definición de red convergente. La siguiente pregunta dice: ¿qué término describe el estatus de una red cuando la demanda de los recursos de red excede la capacidad disponible? Y bueno, esta pregunta es un poco obvia. Y bueno, mi respuesta es congestión. Congestión, en el que la congestión se produce cuando la demanda de ancho banda excede la cantidad disponible. Y bueno, esta es la respuesta a la que puse. La siguiente pregunta dice: un usuario está implementando una política de seguridad de una red de oficina pequeña. ¿Cuáles son las dos acciones que proporcionarían los requisitos mínimos de seguridad para esta red? Elija dos opciones. Mi respuesta fueron las implementación de firewall para bloquear cualquier tipo de acceso de personas terceras que no sean que no pertenezcan a la oficina, y la instalación de un software de antivirus. El significado de estas, bueno, más bien la definición de estas dos, tanto de firewall como software de antivirus, vienen en el capítulo 1.4.3.2. Y bueno, aquí nos vienen tanto la definición de antivirus, filtrado de firewall, sistemas de firewall dedicados, listas de control de acceso, sistemas de prevención y etcétera. Bien. La siguiente pregunta dice: ¿qué área de red es probable que deba rediseñar el personal de TI de una universidad, como consecuencia directa de que muchos estudiantes lleven sus propias tablets y smartphones al lugar de estudios para acceder a recursos de institución? Bueno, esta también es un poco obvia, pero aún así esta definición también viene en el capítulo 1.2.2.1, en el cual hace referencia a la LAN inalámbrica, que básicamente es la red inalámbrica por la que podemos nosotros acceder, ya sea con un teléfono, una laptop, una tablet, sin ningún tipo de problema. La siguiente pregunta dice: ¿qué es Internet? Y bueno, mi respuesta fue: proporciona conexiones a través de unas redes globales interconectadas. Esta definición se encuentra en el capítulo 1.2.3.1. 3.1. Y bueno, aquí específicamente nos dice: es una colección global de redes interconectadas. Bueno, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes expresiones define con preciso el término de ancho banda? Y mi respuesta fue: medida de la capacidad de transporte de datos de medios. Esto también lo vimos lo viene en el capítulo 1.4.2.3.
¿qué violación? Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué violación de seguridad causaría mayor daño a la vida de un usuario doméstico? Y bueno, mi respuesta fue la captura de datos personales que permite el robo de identidad. Normalmente eso es la mayor violación de seguridad de un usuario estándar, ¿no? De un hogar. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las dos afirmaciones que describen a los dispositivos intermediarios? Y mi respuesta fue que los dispositivos intermediarios conectan hosts individuales a la red. Los dispositivos intermediarios dirigen la ruta de los datos. Y esto viene en el capítulo 1.2.13, en el cual nos dan todos la definición, las punto, aquí está, en el que nos dan las funciones de cada uno de estos dispositivos, ¿no? Como volver, generar, transmitir señales de datos, conservar información, notificar a otros dispositivos de los errores. Y bueno, aquí se encuentra la respuesta a esa pregunta. La siguiente dice: ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de la computación en la nube? Mi respuesta fue: los usuarios individuales o las empresas pueden acceder a las aplicaciones por internet desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Esta respuesta viene en el capítulo 1.4.1.5, en el que nos dan la definición concreta de lo que es la computación en la nube, y también nos muestran un esquema para visualizar, ¿no? Y darnos una idea más clara. Y bueno, ya la última pregunta, que dice: una cada característica con el tipo de conductividad a internet correspondiente. Y bueno, la definición de cada una de estas características, ya sea DSL, telefónica por dial DUB, satelital y cable, vienen en el capítulo 1.2.4.2, en el que nos da la definición de cable, DSL, satelital, red celular, líneas alternadas, conectan DSL, satelital, etc. Y bueno, esas fueron las preguntas con esas que respondí en el examen del capítulo 1 del curso de Cisco. Y bueno, eso sería todo. Gracias.